Muy buenas noches, quien les habla, el Morey Cristian Heraldo, y esto es Dirección Profética. Hoy, con una enseñanza que hemos visto ya este fin de semana pasado, este Shabbat pasado, y que tiene que ver con los 10 mandamientos. Aunque los 10 mandamientos parece ser algo muy común realmente dentro de la sociedad, porque fueron los 10 mandamientos dados de parte de Dios a toda la humanidad, no han sido bien entendidos. Y entonces queremos dar una breve explicación, ¿sí?, del valor que tienen estos 10 mandamientos para nuestras vidas. Estos 10 mandamientos están en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Y vamos a enumerarlos. Dice lo siguiente. Primer mandamiento dice: yo soy el Eterno tu Elohim. Segundo mandamiento dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Tercer mandamiento dice: no pronunciarás el nombre del Eterno tu Elohim en vano. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo, el Shabbat, ¿sí?, para santificarlo. El quinto dice: honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento dice: no asesinarás. El séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento dice: no robarás. El noveno mandamiento dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo mandamiento dice: no codiciarás. Bien, estos mandamientos, estos 10 mandamientos son la voluntad expresa de Adonai, del Señor, ¿sí? Para toda la humanidad. Es la voluntad del Señor para toda la humanidad. Y estos son reglas. Obviamente, los primeros mandamientos específicamente, los primeros mandamientos tienen que ver, los primeros 5 mandamientos tienen que ver con con nuestra relación, o mejor dicho, la relación entre el hombre y Dios. Y los otros 5 mandamientos tienen que ver con la relación entre el hombre con su prójimo, con el hombre, ¿sí? O sea que se dividen en 2 mandamientos. Fíjese que, por ejemplo, Yeshua dijo específicamente, dijo, estos son los 2 mandamientos, dice, más importantes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no abolió ningún mandamiento. Lo que pasa es que los encerró, los englobó en 2 mandamientos. Obviamente los encerró mejor dicho, en 2 tipos de mandamientos. Los primeros tipos, o sea, los primeros 5 mandamientos, que son los que revelan los que revelan, mejor dicho, sí, lo que revelan la unidad entre el hombre y Dios, la conexión entre el hombre y Dios, porque tienen que ver con Dios y con los padres específicamente de la persona. Y esto revela, esto hace que la comunicación entre Dios y la persona sea viable, sea estable. Y los otros 5 mandamientos tienen que ver tienen que ver con la relación entre el hombre con su prójimo, ¿sí? Hermanos, parientes, amigos, etc. Por eso es que el Señor dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tiene que ver, y están englobados en 2 tipos de mandamientos, que ya los hemos nombrado. Pero bien, el punto está en lo siguiente, que queremos citar algo, que contrario a la opinión generalizada en el cristianismo, la ley de Moisés no tiene nada que ver con alguna intención de restringir la libertad de la persona. Todo lo contrario, son dadas a un pueblo que ha sido hecho libre para asegurar esa libertad y no dañarla, para afirmar la libertad y no comprometerla. Esto es lo que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Que es un acto de la gracia divina y es la evidencia de amor de Dios hacia su pueblo. Esto es lo que revelan los 10 mandamientos y son muy importantes en medio de la sociedad. Es muy importante rever nuestra vida en base a estos 10 mandamientos. ¿Por qué?
Porque detrás de estos 10 mandamientos se ocultan tres faltas muy, pero muy importantes, tres detonantes muy importantes por lo cual la miseria, la escasez, la ruina y la pobreza vienen a tu vida. Y es algo totalmente muy serio y hay que afrontarlo, y hay que afrontarlo. Y de esto estuvimos hablando esta semana que pasó aquí en el ministerio Escuela Fares. Entonces, para que tengas una idea más o menos y un panorama de lo que se estuvo hablando, quiero que veas lo siguiente. Hemos entendido, por ejemplo, que Moisés ha sido incomprendido a lo largo de la historia. ¿Por qué incomprendido Moisés? Porque a Moisés se le entregaron los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, por ende, como ha sido mal, o sea, ha sido incomprendido, ha sido mal estudiado, ha sido mal aprendido, ha sido, obviamente, y solo es por una cuestión lógica que todo esto ha pasado de esa manera. ¿Por qué? Obviamente, el desconocimiento de la fe correcta tiene que ver mucho en estas cuestiones. El antisemitismo religioso y el deseo de los corazones perversos por controlar una sociedad usando mal las escrituras, ¿sí? Este deseo de los corazones de los líderes religiosos, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, no sé. O sea, póngale el título que quiera. Estos tipos, esta clase de personas, y muchas clases de personas, no digo todas, pero muchos de ellos que han mal interpretado las escrituras, porque no han tenido realmente una escuela de enseñanza a nivel hebraica. ¿Y por qué digo a nivel hebraica? Porque obviamente la Biblia está escrita, toda la Biblia está escrita valga la redundancia, por escritores judíos, por escritores hebreos, o como quiera llamarlo, escritores israelitas. La cuestión es que la Biblia está escrita por hombres de Dios netamente israelitas. Así que es imposible, obviamente, interpretarla desde el lado, desde el lado greco-romano, como quien diría, desde el lado de Grecia y de Roma. ¿Por qué Grecia y Roma? Porque obviamente la Biblia fue traducida al griego y después fue traducida, obviamente, al alemán, y del alemán a todas las demás lenguas. Pero debemos entender que la etimología de la palabra es muy importante. Mejor dicho, las raíces en las cuales fueron escritas las palabras son muy importantes. Por eso mismo digo, a Moisés se lo malinterpretó, fue incomprendido en la historia y no entendieron qué es lo que Adonai quiso darnos a revelar a través de Moisés. Ya hemos visto, por ejemplo, en los estudios pasados nosotros, aquí en la escuela Ministerio Fares, ¿sí? Que el judaísmo ha sido mal visto desde el principio de los tiempos. También ha sido mal comprendido y mal visto desde el principio de los tiempos. ¿Por qué? Esto es muy fácil de entenderlo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 6, nos revela el porqué. Dice, porque trastornan el mundo con sus leyes y principios. Por eso mismo, realmente la sociedad, el mundo entero se ha dado la tarea, obviamente, de desviar el verdadero propósito de las escrituras. Y eso es lo que debemos entender. Hoy estamos viendo, obviamente, los 10 mandamientos, leyes y principios de Adonai para nuestras vidas, para la vida diaria. Y quiero que entiendas algo. Hashem, Dios, no nos prohíbe nada. Nada, pero absolutamente nada. Al contrario, lo que Él quiere hacer es hacernos verdaderamente libres. Como dice en San Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero también en Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Se pierde por falta de conocimiento. Se mueren por falta de conocimiento.
Y esto es una realidad. Al no tener el conocimiento correcto, la gente se muere sin salvación, sin vida eterna, se mueren específicamente pobres, toda la vida pobre, obviamente, peleando con algo que la misma sociedad te impone por haber mal aprendido o haberte mal enseñado las escrituras. Eso es lo que hay que entender. Por eso mismo digo, nunca seremos libres hasta que no aprendamos a controlar ¿qué? Nuestra ira, nuestra avaricia y nuestra lujuria. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que los 10 mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos es una herramienta del Eterno para liberarte de la opresión de la ira, de la avaricia y de la lujuria. Estos tres detonantes, ¿sí? Están detrás de estos 10 mandamientos. No vamos a ponernos, obviamente, a detallarlo y a buscarlo, obviamente, porque nosotros realmente tenemos una escuela y en la cual vos podés asistir para poder aprender todo lo que nosotros damos. Lo único que quiero decirte es lo siguiente, que Hashem, Dios, el Creador, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Yeshua HaMashiach, ¿sí? El Dios de Israel, obviamente nos dio estos mandamientos para hacernos totalmente libres. ¿Libres de qué? De la ira, de la avaricia y de la lujuria. Entiende esto. Aunque tú digas, no tengo ira, no tengo avaricia, no tengo lujuria, yo te digo, sí la tienes. ¿Por qué la tienes? Porque eso lo tenemos todos. Por eso mismo Dios entregó los 10 mandamientos a toda la humanidad. Y debemos entender que hay grados de ira, hay grados de avaricia y hay grados de lujuria. Debemos ser totalmente libres de esto para poder obviamente entrar al diseño de Dios, de ser obviamente totalmente bendecidos y de poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Mientras nuestras tendencias bestiales nos controlen, no seremos libres. ¿Oíste bien? Mientras que nuestras tendencias bestiales nos controlen, no podremos ser libres. Y este es el punto por el cual hoy estoy lanzando realmente, ¿sí?, esta pequeña introducción de lo que vimos en la enseñanza que pasó, este Shabbat que pasó. Realmente fue tremendo. Y quiero que sepas algo. Quiero que te quedes con esto. Hashem es tan bondadoso, es tan amoroso con nosotros que nos entregó los 10 mandamientos para que ahondemos en la palabra, busquemos la revelación y seamos libres, completamente libres, ¿sí? De aquello, de estos tres, como quien diría, estos tres monstruos, estas tres cosas tremendas que nos afectan cotidianamente y no nos permiten prosperar, no nos permiten obviamente avanzar, no nos permiten ser felices. Y esto tiene que ver, vuelvo a repetirte, con lo que está oculto dentro de cada persona, ¿sí? Que estas son obviamente las tendencias bestiales que nos controlan. ¿Y cuáles son? La ira, la avaricia y la lujuria. Hasta acá es simplemente esto que hemos dado por llamar impartición profética, dado a través de el Moré, quien les habla, Cristian Heraldo, el director del ministerio Escuela Fares, una fe original. Bendiciones, que tengan un excelente descanso y nos vemos en la próxima. Shalom.